Hola, nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la depresión, conocida por algunos de forma diminutiva como la depre. Veamos, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Es un trastorno del estado de ánimo frecuente, considerada la principal causa mundial de discapacidad, siendo resultado de interacciones complejas entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Empecemos por ver dónde se encuentra lo que nosotros llamamos depre. Muchas veces solemos confundir una tristeza o distimia con depresión. Por eso ahora veremos en qué se diferencian estas tres. La tristeza dura aproximadamente de un día a más. Es una emoción básica y pasajera. Esta no requiere tratamiento alguno. La distimia tiene como duración aproximadamente entre 2 años a más. Es un trastorno del estado de ánimo crónico. A comparación de la tristeza, aquí sí se requiere tratamiento psicológico. Por último, la depresión tiene como duración de 2 años a más. Es un trastorno del estado de ánimo crónico y ella requiere tratamiento psiquiátrico y o psicológico. Para poder entender mejor, veamos, ¿cuáles son las diferencias entre la depresión y distimia? La depresión tiene como síntomas el pesimismo, falta de motivación, ansiedad, fatiga, en comparación con la distimia, que presenta todos los síntomas de la depresión, pero en una menor intensidad. En la depresión se usa antidepresivos, en la distimia no. La depresión suele ser fácil de detectar, ya que incapacita la vida diaria del individuo. En contraste con la distimia, que es muy difícil de detectar porque los síntomas no incapacitan a la persona para seguir con su vida diaria. La depresión, con un tratamiento adecuado, se puede superar. Tiene un fin. La distimia puede durar toda la vida. Ahora, ¿qué tipos de depresión existen? Existen 2 tipos de depresión: depresión endógena y depresión exógena. La depresión endógena es un problema interno, originado por un desequilibrio neuroquímico cerebral. Su causa es biológica. La depresión exógena es un problema externo, desencadenada por eventos estresantes. Su causa es situacional. Esto quiere decir que depende de las circunstancias del medio social. Veamos cómo funciona la depresión endógena. Todo comienza en el cerebro. Si tomamos una porción de él para verlo más de cerca, encontramos neuronas conectadas entre sí, y en dichas conexiones se genera la sinapsis. Entonces, llamamos sinapsis al proceso de comunicación interneuronal. En esta participan 3 elementos principalmente, los cuales son la dendrita sináptica, el botón sináptico, en donde se almacenan los neurotransmisores en bulbos llamados vesículas, y el espacio sináptico, formado entre el final de una neurona y el inicio de otra. Siguiendo, veamos, ¿cómo es que funciona un cerebro saludable? En un cerebro saludable hay equilibrio de moléculas de neurotransmisores, como la serotonina, que participa en el estado de ánimo. La noradrenalina participa activamente en la motivación y la dopamina en el estado del sueño. Esto quiere decir que la cantidad de neurotransmisores liberados son iguales a los neurotransmisores recibidos por los receptores neuronales de las dendritas. Y ahora, en contraste, veremos cómo funciona un cerebro depresivo. En un cerebro depresivo existe un desequilibrio de moléculas de neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y dopamina. Es decir, la cantidad de neurotransmisores liberados no son iguales a las cantidades de neurotransmisores recibidos por la pérdida de receptores neuronales de la dendrita. La depresión exógena, como hemos visto, es desencadenada por situaciones estresantes, algunas de ellas como las siguientes: violencia familiar, bullying, desempleo, pérdida de un ser querido, ruptura de una relación de pareja, abuso sexual y enfermedad. Y esta se puede presentar por diversos síntomas. Veremos cómo afecta la depresión en 5 áreas de la vida de la persona. Estas son
en el área afectiva, cognitiva, social, fisiológica y comportamental. En el área afectiva, la persona tiene un estado de ánimo depresivo, cierta tristeza, desgano e irritabilidad. Posee sentimientos de inutilidad y fracaso, como también sentimientos de culpa y anedonia, que es la pérdida del sentido de la vida. En el área cognitivo, existe una disminución de la capacidad de concentración y de la capacidad de creatividad, y también surgen pensamientos de muerte y suicidio. En el área social, el individuo se aísla y evita el contacto con su entorno. En el área fisiológico, existe una pérdida de apetito, insomnio, fatiga o pérdida de energía y molestias somáticas, como náuseas, dolor de cabeza y movimientos involuntarios. Y por último, en el área comportamental, la persona puede sufrir de llantos en casos extremos, busca hacerse daño físicamente y evita asearse y comer. Debemos recordar que cada persona es diferente y por ende los síntomas presentados pueden ser distintos. La depresión tiene 3 causas principalmente, y estas son la causa genética, que es heredada por nuestros padres en un 25% de probabilidad. La causa biológica, como ya mencionamos, originada por un desequilibrio de moléculas de neurotransmisores. Y la causa psicosocial, originada por factores externos del medio social. Las consecuencias que puede traer ese trastorno son varios. Principalmente es la de afectar la calidad de vida del ser humano. Esta conlleva la pérdida de interés por las actividades que antes disfrutaba, incapacidad para desarrollarse laboralmente, problemas en las interacciones sociales y dificultad en los procesos cognitivos, como en la memoria, concentración y creatividad. Este trastorno, en última instancia, puede llevar a la persona al suicidio. Si vemos la depresión desde un punto de vista epidemiológico, en la ciudad de Lima, veremos que cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño. La depresión es la causa de suicidios en un 60 a 80%. ¿Sabías que de cada 100 personas, 3 a 4 niños de entre 6 a 10 años sufren de depresión? 10 adolescentes de entre 11 a 18 años padecen de depresión. Y 6 adultos de 18 a más padecen de depresión. Vista a nivel nacional, veremos que la depresión es el trastorno mental más común. 1.700.000 personas padecen de depresión. ¿Sabías que el 8% de adolescentes menores de 18, el 7% de adultos y el 6% de adultos mayores presenta síntomas? Es sorprendente que el mayor porcentaje son de personas que no presentan los síntomas, es decir, que muchas de estas personas que la padecen no son notadas y mueren en silencio. Finalmente, vista de manera global, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. ¿Sabías que cada año se suicidan cerca de 800.000 personas y muchas de ellas productos de una depresión? En la actualidad, hay tratamientos eficaces para la depresión, pero más de la mitad de los afectados en todo el mundo no recibe estos tratamientos. Existen 2 tipos de tratamiento. El tratamiento médico, que es realizado por un especialista, el psiquiatra, y este lo realiza por medio de fármacos. Y el tratamiento psicológico, que es llevado a cabo por un psicólogo, por medio de terapias. Debemos recordar que el primer paso para buscar una ayuda y una posible solución a ese trastorno es hablar. Hablar con nuestros familiares, amigos, personas cercanas o un profesional especialista en el tema. Este consejo aplica para las personas que padecen, como también a los que conocen a personas que sufren este trastorno. Por último, no olvidemos que nuestra salud mental y bienestar es muy valioso.